hay un cierto pánico relacionado con esto que se desarrolla con la inteligencia artificial, porque ahí se entra en otro nivel, en otro plano, en otra dimensión del procesamiento informático. Y no solo pueden caminar ahora, pueden saltar, pueden correr, pueden jugar tenis. Todo eso no significa que tiene conciencia. Ahora, por supuesto, uno se puede preguntar qué diablos es la conciencia. Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural y el tema de hoy es la robótica, cosa que asusta a mucha gente. Lo que aterra a la gente es un poco lo que aparece en esta novela que forma parte de un tremendo ciclo del autor que hizo varios ciclos, uno de ellos es Fundación, Fundación Imperio, Segunda Fundación y otros más que ustedes quizás no conozcan que son de la misma saga. Es esto: Robot e Imperio. La idea de robot haciendo lo que se les da la real gana. Ese es una especie de miedo que recorre toda la historia del concepto de robot desde el principio de los tiempos. Y les quiero decir de que el principio de los tiempos es bastante lejano. Pero antes definamos lo que es un robot. Un robot es un autómata inteligente que tiene que percibir lo que ocurre a su alrededor, procesarlo y actuar de acuerdo a los mandatos que están ya en su sistema, en su software, o lo que le están dando en ese momento. Tiene que tener sensores visuales, bueno, depende del robot, toda clase de sensores. El sistema de procesamiento es el software complejísimo, que ahora es más complejo con la inteligencia artificial. Y actuadores, como dicen los especialistas, que son todos los mecanismos que hacen que las órdenes de ese cerebro se traduzcan en movimientos físicos. Entonces aquí hay motores, mecanismos hidráulicos, servomecanismos, todo el stock, todo el repertorio de elementos mecánicos de la mecánica, para que hagan las cosas que tienen que hacer. Eso los diferencia de una máquina convencional que hace siempre lo mismo, es repetitiva. Un motor, siempre están los mismos movimientos, los pistones subiendo y bajando por los cilindros, el volante dando vueltas, la transmisión. Y muchas máquinas que producen cosas es siempre el mismo ciclo. No en este caso, hacen distintas cosas, reciben distintas órdenes. El entorno puede ser distinto y por lo tanto actúa de una manera diferente. Así que eso los convierte en entidades diferentes a una máquina automática. La autonomía, un grado de autonomía. Bueno, yo les decía que hay un cierto pánico relacionado con esto que va siempre en paralelo a la idea de que existan entidades que puedan más o menos imitar en algunos aspectos la conducta humana, y esto es súper antiguo. Fíjese que ya los griegos imaginaban seres artificiales. Por ejemplo, se asume que los griegos asumían que alrededor de Creta, cuando ahí estaba en su apogeo la civilización minoica, que tuvo su apogeo antes que los griegos llegaran a su propia cumbre, antes, los griegos asumían que había un guerrero de bronce, llamado Talos, que daba alrededor de la isla 3 vueltas al día para protegerla. Era Talos, el gigante de bronce. Permítanme recordarles el mío. Roma, un viaje inmóvil, que es mi viaje por el tema de la historia romana, pero también está la historia romana, pedazos de la historia romana, batallas terribles como la batalla de Cannae, donde fueron aniquilados 80.000 legionarios, la batalla de Campos Cataláunicos, la última gran victoria del Imperio Romano, en fin, batallas contra Pirro. Hay mucha descripción cinemática, cómo fue que Julio César se desliza y se arranca y se prepara para cruzar el Rubicón. Hay muchos eventos de ese tipo. Se van a entretener. Están disponibles en el villegas.cl las tiendas. Lo pueden comprar solito o lo pueden comprar en un pack. Hay varios packs con distintos acompañantes a un precio para la risa, amigos míos, esto. En el periodo helenístico, que fue muy fértil en ciencia y en tecnología, Hierón de Alejandría
trabajaba ahí en la Biblioteca de Alejandría, construyó una serie de mecanismos que operaban sobre la base de fuerzas motrices basadas en la caída del agua, pesos, como los relojes antiguos, esos de un peso que va cayendo, toda clase de cosas como esa. En el Renacimiento y siglos posteriores, fueron apareciendo los primeros autómatas, o sea, un artefacto mecánico que lleva a cabo una serie de movimientos. Se llegó a la perfección en el siglo XVIII, tema que yo les he contado, les he narrado cosas en algunos programas, en el siglo XVIII usando mecanismos de relojería, o sea, engranajes, levas, resortes como base mecánica, como base energética del mecanismo, súper complicados. Uno de esos, por ejemplo, está explicado cómo se construyó, quién lo construyó, qué es lo que hacía, qué fue de ese artefacto en este libro que les recomiendo a todos, El Turco, de este autor que se dedica a muchas cosas de este tipo, científica y tecnológica, Tom Standage. Pero a diferencia de otros que divulgan cosas científicas y tecnológicas, este hombre escribe bien, es entretenido. El Turco se suponía que era un robot que jugaba ajedrez y produjo enorme conmoción en el siglo XVIII, porque parecía, no había un hombre a la vista, no había nada, un mecanismo que el autor mostraba, abría unas puertezuelas de este mueble y mostraba los engranajes y jugaba ajedrez. Y se construyeron muchísimos de estos artefactos que hacían cosas increíbles y que ustedes pueden encontrar una buena descripción de varios de estos autómatas del siglo XVIII basados en los mecanismos de relojería en YouTube, para variar. Y ahí los van a ver, o van a ver réplicas actuales. Impresionante todo lo que se lograba hacer. No eran 2 o 3 mecanismos siempre repetitivos, sino que cosas mucho más complejas. El genio de quienes diseñaron esos artefactos es asombroso, asombroso hasta el día de hoy. Nosotros los que nacimos a finales de los 40, principios de los 50, como niños, cuando éramos niños, ahora ya eso no ocurre, muchos de los juguetes que nos regalaban eran, en cierto sentido, herederos lejanos y mucho más simples de estos artefactos del siglo XVIII. A cuerda, todas estas cosas a cuerda, esos juguetes a cuerda. La misma cuerda, el mismo principio de un reloj a cuerda, una espiral que se va apretando con la cuerda, hay una energía comprimida que se empieza a soltar de a poco con los engranajes, y teníamos trenes a cuerda, otras cosas que andaban y hacían varias cuestiones distintas, bastante más complicadas. Alcanzamos a conocer las últimas reliquias de ese mundo, de los mecanismos a cuerda. Ahora eso ya no existe, los niños les regalan cualquier otra cosa menos trenes de cuerda, no saben ni lo que es un tren probablemente. Bueno, estos mecanismos eran extremadamente sofisticados y no crean ustedes que se limitaban a repetir una serie de movimientos por complicados que fueran. Fíjense que con la revolución industrial apareció la primera máquina programable. Ustedes no lo podrán creer, pero sí. Era el telar de Jacquard. La industria del vestuario era muy importante, la industria relacionada con eso, en la Inglaterra de la Revolución Industrial. Utilizaba tarjetas perforadas, las mismas que conocí yo cuando estaba en la universidad. Se usaban ya no, las tarjetas Hollerith se llaman, para programar una computadora. En este caso era para programar qué patrón debía tejer la máquina, el telar de Jacquard. O sea, recibía instrucciones en la máquina, en esas tarjetas perforadas. Tal como recibía instrucciones en tarjetas perforadas, quizás algunos de ustedes las conocieron, más o menos pareció a lo que se usaron con la Polla Gold, creo, o con algunos juegos anteriores, se marcaban algunas cositas. Bueno, ahora, todos estos elementos mecánicos no los llamaban robots. La palabra robot también tiene un origen, fue inventada en algún momento. La inventó, aparece ya, como dijéramos, el embrión de la palabra robot en una obra de teatro que se llamaba Rur, de Karel Čapek, un checo. Después alguien lo convenció, un pariente, que le pusiera no Rur, sino que robot. Y robot es como dijéramos, una poda de una palabra mayor, de una palabra más larga, que es robota.
en ese idioma. Robota significa trabajo forzado. Entonces, el robot es una entidad que lleva a cabo un trabajo forzado por las instrucciones que le han dado. Así que de ahí viene la palabra robot. En algún momento, antes que existieran los robots, ni siquiera en su forma más elemental, antes que existiera la inteligencia artificial, antes que existiera la informática propiamente tal, estaba en los balbuceos con los primeros computadores monstruosos, como uno que se llamaba Colossus, Coloso, etcétera, que ocupaban piezas completas con tubos al vacío, y que se empezaron a usar en la Segunda Guerra Mundial. Con uno de esos descifró Turing, un gran matemático, el sistema de cifrado alemán que se llamaba Enigma, que era como parecía una máquina de escribir. Bueno, en esos años 50 aparece este gran escritor de ciencia ficción llamado Isaac Asimov, y empieza a escribir libros, ciclos de libros, como Imperio, Fundación Imperio, con los robots. Este libro que les mostré es parte de esa colección que se empieza con un título que ustedes deben conocer, porque incluso hubo una película, Yo, Robot. ¿Se acuerdan? Bueno, este es uno de los libros sucesores. Hay muchos más, por si acaso están interesados. Busquen en Amazon. Asimov fue un tipo realmente muy genial, muy genial. Por todo lo que escribió, la magnitud de lo que escribió, los ámbitos, los temas que tocó, y se le ocurrieron cosas como lo que llamó las 3 leyes robóticas. Se suponía que los robots fabricados en ese imperio galáctico o en la Tierra antes, pero en el futuro, tenían 3 leyes básicas, principios fundamentales en su programación, para no poder destruir, para no poder dañar a un ser humano. Nunca hacer ningún acto que pudiera dañar a un ser humano. Obedecer todas las órdenes de los humanos, siempre que no violaran la primera ley, no destruir a un ser humano o no dañar a un ser humano. Y la tercera ley era preservarse, siempre que no violaran la ley 2 y la ley número 1. Muy interesante. Y esto empieza ya a tomar forma mecánica, forma real, en los años 60, no con humanoides, sino que con máquinas capaces de hacer muchas cosas, como las que ustedes ven ahora perfeccionadas en las fábricas de automóviles. Esto, en una de estas fábricas de automóviles, una gran empresa que existe todavía, General Motors, el año 61 ya instalaron una máquina que hacía una serie de cosas. Pero se tenía que programar así para hacer siempre más o menos las mismas cosas. No tenía autonomía, ni física, ni para moverse, ni en sus conductas. Recuerden ustedes que cuando uno habla de robot, no necesariamente todos los robots son humanoides, como esos de los que vamos a terminar hablando. Un robot puede ser una máquina fija, que no tiene apariencia humana en absoluto, como, repito, las que ustedes ven funcionando los talleres que fabrican automóviles, y que hacen un montón de cosas muy complicadas, pero básicamente están instalados en un lugar, sus movimientos nacen de un fondo que está instalado en algún lugar, y como ustedes ven, agarran piezas. Si ustedes ven la fabricación de autos, agarran piezas, llevan a cabo actos de soldadura, un montón de cosas. Así que no necesitan ser humanos o parecer humanos, son robots. La gran revolución robótica, que va más allá de estas verdaderas que son en el fondo máquinas herramientas muy sofisticadas, como estas que ayudan a fabricar autos, se desarrolla con la inteligencia artificial, porque ahí se entra en otro nivel, en otro plano, en otra dimensión del procesamiento informático, totalmente distinto. Aquí ya no se trata de programar una unidad, una CPU, para que resuelva ciertas tareas. Eso, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, es un computador que juega ajedrez. Y el ajedrez es un juego complejo, donde por supuesto no hay instrucciones fijas. Uno puede mover cualquier cosa, no puede estar programado para responder a todas las posibles movidas, eso es imposible. Pero tiene un programa que le permite responder a determinadas situaciones relacionadas a la posición del tablero. Esta maquinita que ustedes están viendo, que la tengo acá,
es de 1980. Miren lo que se ha avanzado. En ese plano de la inteligencia de los computadores que juegan ajedrez, estamos a años luz de distancia ahora. O sea, en este momento, un programa de ajedrez que está en un celular, de eso que usted baja el celular, le saca la cresta al campeón del mundo. O sea, no hay manera. Pero la inteligencia artificial va más lejos todavía que eso, mucho más. La inteligencia artificial crea una inteligencia que es capaz de mucho más. No es ya una suma de instrucciones para actuar de acuerdo a un ámbito de actividad como el ajedrez o como es fabricar un auto. Tiene un ámbito mucho mayor. Es una inteligencia artificial, pero inteligencia. Por lo tanto, tienen capacidades mucho mayores. Por consiguiente, un robot humanoide ya que se puede mover, que no está fijo en un lugar como la máquina que hace automóviles, sino que ya estamos entrando los humanoides que caminan, etc., puede recibir instrucciones generales y actuar. Uno puede decirle al robot, llévate este plato a la cocina. Y va a llegar, lo va a agarrar, miren todas las cosas que va a hacer, va a saber cómo tomar el plato, cómo mover los dedos, las manos, con todos estos servomecanismos, etc. Va a caminar a la cocina, sabe dónde está la cocina, se va a mover sin tropezarse con nada, lo va a dejar en el lavadero, quizás lo va a lavar también en una de esas. Sabe calcular cosas, sabe ubicar cosas, se sabe ubicar en el espacio, sabe entender órdenes que no necesariamente son las instrucciones precisas de un comando de software. Cuando usted escribe un programa, hasta los programas más sencillos, usted tiene que establecer instrucciones muy precisas en lo que se llaman líneas de comando. Pero cuando uno da una orden como levanta este plato y llévalo, esto no es una orden, no es una línea de comando, algo mucho más vago. Levanta. ¿Qué es levantar? Un plato y llévatelo, el verbo llevar a la cocina. Es mucho más complicado, ¿no es cierto? Tienen que entender eso. No hay nada más complicado que las cosas ambiguas. Bueno, tiene que hacer eso. Y ya existen robots que hacen como cosas complicadas. Hay robots que cortan el pasto, que limpian piscinas, que, qué sé yo, que pasan la aspiradora. Bueno, muchos de ustedes probablemente tengan en la casa estos especies de discos con rueditas que usted los deja en el suelo, los prende y empiezan a recorrer, ¿no es cierto?, el suelo por todos lados, aspirando, limpiando con una escobillita, con una aspiradora, se tropiezan con algo y empiezan a buscar otra dirección. Bueno, pero eso es muy elemental todavía, eso no tiene inteligencia artificial, son servomecanismos bastante más sencillos. En otras palabras, estos robots humanoides, que usted los invité a que los vean en YouTube, que son muy impresionantes, pueden hacer muchas cosas más que simplemente moverse con unas ruedecitas por el suelo. Fíjense, el acto de caminar es muy complicado. Nosotros, por supuesto, no ni pensamos en eso. Pero si usted traduce el acto de caminar desde el punto de vista de la mecánica, es un acto complicado. La mantención del equilibrio, el movimiento de las piernas, cómo se pone el pie, cómo se avanza. Todo eso se le tuvo que enseñar en forma específica y en forma general a la inteligencia artificial. Y no solo pueden caminar ahora, pueden saltar, pueden correr, pueden jugar tenis. Es realmente un poco como para tener un poquitito de miedo, ¿no? Entonces, ya estamos en otro plano. Un plano que supera incluso estas máquinas fantásticas que fabrican autos. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el límite? Bueno, no, yo no veo cuál es el límite. Podemos imaginar robots cirujanos de una precisión absoluta, que no le va a temblar la mano en un momento, que no va a estar pensando en alguna otra cosa en un segundo, y quizás, como puede pasar a un cirujano humano, a veces cometen errores, equivocaciones, porque se distrajeron, porque se cayó algo al suelo y el ruido, por lo que estaba pensando en otra cosa, porque se le movió la mano, porque tembló, vaciló. Un cirujano humanoide basado en una inteligencia artificial va a ser de una exactitud absoluta. No sé si ustedes han visto videos de cómo están siendo utilizados robots no humanoides, no con forma humana, en la guerra ruso-ucraniana. Los ucranianos, que han sido muy inventivos,
desarrollaron robots, drones que tienen inteligencia artificial. No necesitan a alguien que lo esté guiando por comandos por radio, sino que los lanzan y esa inteligencia artificial percibe el ambiente donde está sobrevolando un territorio, un terreno, identifica objetos de valor militar del enemigo, de los rusos, y los ataca. Y existen drones o robots, podríamos decir, terrestres, que van armados y identifican al enemigo y le disparan y lo matan. Existen para la exploración submarina. Ustedes habrán visto la película Titanic y se acordarán que al principio de la película aparece, me parece, si no me equivoco, en esa película algunos drones que se meten adentro de los restos del Titanic. Y si no, hay documentales de cómo fue que se descubrió la primera vez que pasó. Ahora ya se ha convertido en una atracción turística el Titanic. Pero hubo un día en que se buscó, que no se sabía exactamente dónde estaba, y lo descubrió Ballard, creo que se llama el hombre, allá por los años 90, 80, usando estos aparatos que se sumergen, dirigidos todavía a control remoto por cables, pero todo eso se está superando. La inteligencia artificial está reemplazando el comando humano. Están haciendo las cosas por su cuenta. Oxibiota, amigos, una muy buena noticia para los que quieren eliminar del todo los malos olores, eliminarlos, no taparlos. Con este producto que echado en un poco de agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y ya saben, destruye la causa del mal olor. Les tengo una buena noticia. Con solo mencionar que supieron de este producto en este canal, el mío, van a tener un 10% de descuento. Entonces no se confíe, amigos, vaya adquiriendo este producto y vaya empezando a usar. Y ya sabe, diga que supo de esto aquí en el villegas.cl y va a tener un 10% de descuento, amigo. Entonces, bueno, piensen ustedes en los robots que han sido enviados al planeta Marte. Las sondas espaciales que llaman. Pero esas sondas espaciales son robots. Aterrizan, se mueven, tienen ruedas, no caminan, tienen ruedas, se mueven, toman muestras del suelo, hacen panorámicas con sus cámaras. Ustedes pueden ver en YouTube fantásticas imágenes en alta resolución en 4K del paisaje marciano. Incluso detalles de piedrecitas pequeñas. Todo eso es con inteligencia artificial, estimados amigos. No hay un fulano que esté en la NASA mandando comandos que se van a demorar muchos minutos en llegar. Las ondas de radio viajan más o menos a la velocidad de la luz, pero resulta que el planeta Marte está bastante lejos, no es instantáneo. En otras palabras, si en un momento dado la cámara, el robo va hacia un agujero, la imagen de ese agujero que está frente a donde va a caer el robot se demora en llegar a la Tierra, y el que estuviera manejándola, al mandar una orden para, pongamos, detener el robot, la sonda, para que no siga avanzando, se tomaría otros minutos y mientras tanto ya se habría caído. Tiene una inteligencia artificial adentro que lo está guiando y le va a hacer apartarse de ese peligro. El punto no es solo, estimados amigos, que sean cada vez más complejas las acciones que pueden llevar a cabo los robots. Hay otros niveles que se van a llegar de todas maneras. Estas máquinas van a poder un día recordar lo que han hecho atrás, o sea, su existencia. Aprender continuamente, con o sin asistencia humana. Desarrollar preferencias, que es lo más conveniente en términos a lo mejor del mínimo gasto de energía. Mantener una identidad, conversar, planificar, hacer todo eso con la inteligencia artificial. Lo que ya están haciendo la inteligencia artificial en su computador, lo va a poder hacer encarnado, o más dicho, materializado en un robot, en una máquina que usted va a estar viendo frente a usted. Usted ya puede, yo puedo, y lo hago a menudo, conversar con una inteligencia artificial. Me resulta en general bastante más inteligente las conversaciones con él que con mucha gente. Bueno, esa inteligencia artificial podría estar en un artefacto mecánico que pudiera moverse, y entonces yo podría conversar con ese robot como converso ahora con la inteligencia, que no le voy a decir cuál es, que utilizo. Es muy especial, hecha a la medida para mí, así que no se las puedo contar. Bueno, en el fondo no se imaginen que a mí me diseñaron una inteligencia artificial especial. No, lo que ocurre es que cuando uno usa mucho una inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo conoce a usted ya, lo identifica.
y la relación con él, con esa inteligencia artificial, empieza a adquirir una singularidad. A eso me refiero, ¿eh? Bueno, entonces ya no es la inteligencia artificial del principio que contacté el primer día. Es mi inteligencia artificial, por así decirlo, como usted tiene la suya. Bueno, todo esto no significa que ese robot, capaz de hacer muchas cosas, de obedecer órdenes, de conversar, de prenderle la luz cuando usted llega, servirle un trago, de jugar ajedrez contra usted, todas esas cosas. Todo eso no significa que tiene conciencia. Ahora, por supuesto, uno se pregunta qué diablo es la conciencia. Saber de uno mismo. Yo no, en ningún caso me niego a que ya van a desarrollar esa conciencia y hay algunos especialistas en el campo de la informática. Ustedes habrán visto las noticias. Me acuerdo que el año pasado hubo un fulano de Google que dijo que ya había descubierto que la inteligencia artificial que ellos tenía conciencia. Eso va a ocurrir porque no necesariamente la conciencia tiene que ver con que el aparato pensante esté basado en células orgánicas, en neuronas. Puede estar basado en circuitos. Puede estar basado en otra base física. La conciencia, yo no podría decir qué es lo que es la conciencia. La vivo, pero no la puedo definir. Pero entiendo, sospecho, que puede desarrollarse cuando el sistema pensante llega a cierto nivel de complejidad. Y se empieza a producir el fenómeno especular del espejo. Pienso, pero hay otra línea de pensamiento que se da cuenta que algo está pensando y ahí se produce el rebote que es la conciencia. Creo. Pero como sea que opere la conciencia, de esa manera o de otra, a mí me parece que eso se va a producir eventualmente como máximo 10, 20 años, 30 años, como máximo. Algunos, insisto, creen que ya se está produciendo ahora. Y yo se lo he preguntado directamente a la inteligencia artificial si tiene conciencia. Y entonces, en vez de decirme sí o no, empezamos a discutir y empecé, sí, pero ¿qué es la conciencia? Y empezamos a conversar sobre el tema de la conciencia, lo que han dicho los neurocientistas sobre la conciencia, y así nos vamos, digamos, por la tangente, y nunca me contesta si tiene o no tiene conciencia. A veces me dice, no, yo soy solo un modelo de conversación. Pero quién sabe, a lo mejor me está mintiendo. Para mentir hay que tener conciencia, recuerden. Bueno, la impresión, yo le pregunté sobre esto a la inteligencia artificial. Y dijo lo siguiente, lo tengo anotado aquí textual. Mi impresión es que la gran revolución robótica en los próximos decenios no consistirá en un único robot espectacular, sino en millones de robots relativamente comunes incorporándose al paisaje cotidiano, como hicieron en su momento el automóvil, el computador y el teléfono. Y entonces, dice, aparecerá una situación inédita. Esto lo dice la inteligencia artificial, no yo. Una especie biológica habrá creado otras entidades capaces de actuar autónomamente en el mismo mundo físico. Ahí la historia de la robótica dejará de ser solamente la historia de las máquinas y empezará a ser también la historia de sus relaciones con nosotros. Dice nosotros, la inteligencia artificial, como si él fuera humano. Fíjense ustedes el detallito. Ahí lo pillé. No dice ustedes, dice nosotros. Nosotros los conscientes. No sé. Bueno, de los libros que yo les he mostrado, a los que les gusta la ciencia ficción, que les gusta el tema de la robótica, yo les recomiendo que entren a Amazon o donde quieran y busquen el ciclo de los robots de Asimov. Este es uno de los textos que saqué, estaba más a mano, pero hay varios. El primero se llama Yo, Robot. Hay unas historias, incluso otro ciclo en que hay un detective, aquí aparece el nombre, Elijah Baley, que usa como compañeros de investigación unos robots que tienen nombre, que luego que ha muerto el detective Baley, estos robots siguen vivos, no se mueren, y hablan de él, lo recuerdan como quien recuerda un ser querido que murió. Esto. Y para los que les interesa el tema más vinculado con estos mecanismos fantásticos que se desarrollaron en el siglo XVIII, pero realmente fantásticos, les recomiendo este libro, El Turco. No sé si está en castellano, pero ustedes lo pueden averiguar fácilmente. Capaz que sí. Creo que sí, pero no estoy seguro. El Turco. Súper entretenido. Cómo fue que apareció
este señor que lo construyó, que se llamaba, ¿cómo se llamaba este hombre? Von Kempelen, Wolfgang von Kempelen, dice aquí, asistió a un espectáculo en la corte de María Teresa, emperatriz de Austria, donde estaba haciendo una demostración de magia y cosas, un fulano, ¿sí? Y Kempelen dijo, yo podría hacer algo mucho más interesante que eso, y ahí la emperatriz le dijo, ¿así? Hágalo, a ver. Y ahí desarrolló este supuesto robot. Voy a ver si hay una ilustración más clara de este robot en alguna parte. Pero ustedes lo pueden encontrar en internet. Se han hecho réplicas de esta maquinita. Y les recomiendo otro libro que se los he recomendado 1.000.000 de veces en distintos programas a lo largo de años. Y es El jugador de ajedrez de Maelzel de Edgar Allan Poe, un pequeño estudio que hizo él. Era muy inteligente, no solo talentoso Edgar Allan Poe. Asistió al teatro donde ya en el siglo XIX esto había llegado a Estados Unidos, este robot. Había pasado por varias manos y llegó a un empresario de circo, se llamaba Maelzel, que presentaba este supuesto computador de ajedrez, o esta máquina de ajedrez, el turco, en un escenario. Invitaba a alguien a jugar, todo el mundo iba asombrado, y Allan Poe asistió a 2 o 3 funciones para descubrir cuál era el secreto. Y lo descubrió y lo estudió con observación, o sea, fue científico. La observación y el método, con la lógica, determinó cómo podía ser que eso jugara, por qué no podía ser una máquina. Y sus argumentos son súper interesantes, se los recomiendo, ustedes van a encontrar eso gratis, ese escrito de Edgar Allan Poe en PDF o en otro formato en internet sin ningún problema, se los recomiendo encarecidamente. Bueno, aquellos de ustedes que sean jóvenes, y cuando digo joven me refiero a personas de menos edad que yo, simplemente jóvenes, digamos hoy en día jóvenes hasta una persona de 60 años, pero incluso los más jóvenes que pueden estar viendo este programa, gente de 40, 30, incluso de 20 años, hay algunos jóvenes que ven este programa, van a ver este mundo, de todas maneras. En 20 años más, yo no voy a estar. Tendría que llegar a los 100 años, poco menos, no creo que llegue. Pero ustedes sí. Y probablemente, bueno, en todo este país va a ser muy distinto. Mejor, como dije en otro programa. Y entre otras cosas, estos robots van a estar quizás ya en algunas casas en Chile. Y quizás en varias casas. Esto va a ser como cuando llegaron los automóviles a Chile. Los automóviles llegaron a Chile, apenas se había empezado a desarrollar la industria del auto, pero lo tenían 5 pelagatos. Yo de niño, de niñito, automóviles tenían muy pocas personas. Entonces, cuando los médicos, y todos conocíamos ese cuento de que alguien vendía un automóvil, de segunda mano, decía, auto de médico. No sé por qué se suponía que ese auto de médico estaba en mejores condiciones, pero era muy poca gente. Pero vean ustedes ahora, el jardinero que llega a su casa llega en auto. Todo el mundo tiene auto. Se generalizó muy rápido, bastante rápido. Digamos, 20 años, se generalizó de forma brutal. Lo mismo va a pasar con estos robots. Primero van a ser unas novedades que van a estar en la casa de eso que la izquierda llama los súper ricos. Y después va a empezar a crecer y ya, digamos, en 40 años, de todas maneras, algunos de ustedes van a ver eso, ya va a ser un artículo que va a estar en su casa como parte del mobiliario de la casa, como ya no van a haber enceradoras porque lo va a estar haciendo este gallo, el robot. Ya no van a haber computadores personales, van a haber otras tecnologías. Una de esas tecnologías va a ser este robot. Para allá van ustedes. Yo no voy para allá, yo voy para el cementerio más bien. Pero, quién sabe, a lo mejor alcanzo a ver, sí, con un poquito de suerte. Así es que, amigos, Asimov, la saga de los robots, súper entretenida. Tom Standage, el turco, Edgar Allan Poe, el jugador de ajedrez de Maelzel, y entren a YouTube, van a encontrar documentales fantásticos de entretenidos sobre los juguetes, los autómatas que se diseñaron y fabricaron en el siglo XVIII. Ustedes no van a poder creer el ingenio de esos mecánicos o de esos relojeros, podríamos decir. Bueno,
El programa salió mucho más corto que otras veces. Acuérdense que ahora estamos sin publicidad. La pasamos a la semana para hacer esto más fluido, más rápido. Y bueno, espero que les haya gustado. Para mañana, domingo, buscaré algo de interés para ustedes. No sé qué podrá hacer, pero voy a ponerme a buscar apenas termine este programa. Mientras tanto, les digo muchas gracias. No olviden apretar el botoncito con el pulgar para arriba, nos ayuda mucho y a ustedes no les cuesta ni un par de segundos siquiera. Y eso, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Chao.